¿Alguna vez has mirado hacia arriba a través de una chimenea, Jim? Su pregunta era absurda, y por un momento estuve tentado de ir hasta allí y sacarle la cabeza de la maldita chimenea tirando de sus pies. Pero, en contra de mi instinto, me contuve. Doreen no ha sido la misma desde que perdimos a Junior. En realidad, ninguno de los dos lo hemos sido. Siempre me he considerado un hombre paciente, capaz de soportar el dolor sin que me quiebre. Pero esta nueva obsesión suya, esta nueva manía, me estaba desgastando. El problema no era la incomodidad. Estoy acostumbrado a vivir con eso. El problema era aquello en lo que estaba encontrando consuelo. Eso sí que me helaba la sangre. La escuché antes de verla aquella primera noche. Estaba en el porche, con un whisky barato en la mano, escuchando el canto de los grillos y esperando desmayarme allí mismo. Un ritual nocturno que llevaba ya algunas semanas repitiéndose. No había mucho más que hacer. Nadie con quien hablar, excepto Doreen. Pero, para ser sincero, mi esposa y yo apenas habíamos cruzado palabra desde que todo ocurrió. Al principio intenté hablarle, pero es difícil mantener una conversación con alguien que no te responde. Verás, desde la muerte de Junior, Doreen no había pronunciado ni una sola palabra. Llantos, sollozos, lamentos, pero ni una sílaba con sentido. 4 meses, 3 semanas y 6 días de absoluto silencio. Mutismo expresivo, lo llamó el médico. Quizás por eso, escuchar su voz otra vez fue aún más aterrador. Desde algún punto dentro de la casa, su grito rasgó la noche como una alarma de incendio. ¿Alguna vez has mirado hacia arriba a través de una chimenea, Jim? Corrí hacia adentro. La puerta principal se cerró de golpe detrás de mí. Tenía la cara ardiendo, tanto por el alcohol como por el esfuerzo. No sé qué esperaba encontrar, para ser honesto, pero revisé la casa de arriba abajo y no vi rastro de ella. Llevaba semanas prácticamente postrada en la cama, y ahora, de alguna forma, había desaparecido. Eso sí que me aceleró el pulso. Sentí la sangre bombear con tanta fuerza que casi dolía, espesa y densa, como si realmente se hubiera convertido en un combustible negro y pegajoso. Antes de que el pánico pudiera apoderarse de mí por completo, la volví a escuchar. Así es como debió de verse todo a través de los ojos de Junior justo antes de morir. La voz de Doreen sonó amortiguada, pero mucho más cerca de lo que esperaba, lo que me sobresaltó aún más. Me asomé por encima del sofá en la sala, siguiendo el origen del sonido, y ahí estaba, su cabeza, cuello y hombros metidos en la chimenea. Su torso y piernas se derramaban fuera del hogar como una lengua bífida saliendo de la boca abierta del diablo. ¿Alguna vez has mirado hacia arriba a través de una chimenea, Jim? Volvió a gritar, con la voz áspera y quebrada de tanto forzarla. Llámame un pésimo esposo si quieres, pero no respondí. Simplemente me di la vuelta, subí las escaleras, entré a nuestro dormitorio y cerré la puerta. Me llevé el whisky a la cama como si estuviera teniendo una aventura. Mientras tanto, Doreen seguía repitiendo la misma pregunta, gritándola con tanta fuerza que podía escucharla desde donde estaba. En las semanas posteriores a su muerte, Doreen estaba prácticamente catatónica. Creo que fue la naturaleza de la muerte de Junior lo que la consumió por completo. Y lo entiendo. A mí también me atormentaba. Nadie pudo decirnos cómo murió. El forense culpó a su corazón, pero solo porque no encontró otra explicación en la autopsia. Solo un sarpullido y unas cicatrices de formas extrañas para las que tampoco tenía respuesta. ¿Cómo podía ese hombre, con toda su preparación, no decirme de qué murió mi hijo? ¿Cómo pudo irse mi único hijo sin una razón clara? Se sentía cruelmente anticlimático. Nuestro hijo era nuestra vida. Tenía tanto futuro por delante. No podía simplemente apagarse como un viejo radiador. Su muerte no hacía justicia al valor que tenía en vida. Era como si intentaran obligarme a creer que 2 más 2 eran 11. No tenía sentido. No había equilibrio en ello. Eso hacía imposible procesarlo,
entenderlo. Supongo que esa incertidumbre fue lo que terminó devorando a Dorin. No es que me lo haya dicho con palabras, claro, pero era difícil no verlo en la forma en que se comportaba antes de desaparecer. Cuando desperté a la mañana siguiente, la casa estaba en silencio. Supuse que Dorin se habría agotado después del ataque de locura que tuvo la noche anterior. Pero me equivoqué. La encontré en la cocina, inmóvil, como una estatua, de cara a una pared vacía. Entre ella y la pared había un bote de Pringles con el fondo arrancado. Tenía su ojo izquierdo pegado a él, como si fuera un telescopio, pero no estaba mirando nada. Se inclinaba hacia adelante con tanta fuerza que ni siquiera necesitaba sostener el bote con las manos. Había creado un sello perfecto entre su ojo y la pared. Un túnel de oscuridad total, un caleidoscopio perturbador hacia la nada. Pero al parecer no era nada lo que ella veía. Me dijo que estaba viendo el más allá, aunque no lo llamó el más allá. Dorin no lo llamó cielo, ni la otra vida, ni ningún otro término reconfortante para referirse al fin de la existencia. Lo llamó las profundidades. Y según ella, estaba viendo a Junior, de pie, con su ojo presionado contra el otro extremo del bote, mirándola desde donde solo había una pared. Con frases entrecortadas, Dorin me explicó que, si no podía saber cómo murió nuestro hijo, al menos quería entender qué fue lo último que vio. Eso era lo que la había llevado a mirar por la chimenea en primer lugar, y cuando lo hizo, sintió que estaba más cerca de él. Se obsesionó con experimentar lo que Junior vivió en sus últimos momentos, con ver cómo el mundo se desvanecía, cómo la oscuridad lo envolvía, y así fue como lo encontró. Cuando le arrebaté el bote de las manos y le supliqué que me hablara, que me dijera cómo se sentía, salió corriendo. Se tumbó en el suelo y deslizó la cabeza de vuelta dentro de la chimenea. Por más que lo intenté, no logré que saliera. Cuando, desesperado, intenté sacarla a la fuerza, empezó a gritar como un animal rabioso, retorciéndose y convulsionando como si le estuviera haciendo daño. No pude seguir viéndola así. Solté mis manos y la dejé volver a su posición original. No quería llamar a la policía. Solo la habrían encerrado en un psiquiátrico. Pensé en una ambulancia también, pero estaba enojado. Con ella, con el mundo y sobre todo, con Dios. Así que la dejé ahí. No se movió durante días. Solo seguía haciéndome la misma pregunta, de día y de noche, gritándola con una alegría espantosa. ¿Alguna vez has mirado hacia arriba a través de una chimenea, Jim? Nunca respondí, pero no parecía importarle. La pregunta se sentía casi retórica, como si no estuviera esperándome para responderle, sino simplemente maravillándose ante lo que veía. Un día la vi trepar por la chimenea. Su cuerpo desapareció rápidamente en la negrura del hogar. Sus uñas rechinaban contra los ladrillos mientras ascendía. «Creo que lo encontré, Jim», gritó. Y luego, nada. Dorin no salió por la parte superior. Tampoco cayó de vuelta al fondo. Simplemente desapareció. Anoche apoyé la cabeza sobre la leña y miré hacia arriba. No sabía qué más hacer. Mi esposa se había ido. El whisky se había acabado. Y para ser honesto, creo que vi lo que Dorin decía. El cielo, lejano, se veía como una película que poco a poco se desvanecía. Pero no era lo único. Si entrecerraba los ojos, podía notar que la chimenea tenía una curva, un túnel. A mitad de camino, un desvío se abría en la pared de ladrillo, como una salida en la autopista. No sabía cómo llegaría hasta ahí, pero cuando intenté subir, miles de diminutas manos negras brotaron de entre los ladrillos, me sujetaron, me levantaron, me empujaron hacia la curva. Tal vez ahí es donde están Dorin y Junior, pensé, mientras el enjambre de manos me arrastraba cada vez más arriba. Cuando me acerqué, pude echar un vistazo dentro. El túnel que se retorcía más allá de la curva parecía extenderse eternamente. A medida que avanzaba, los ladrillos de la chimenea se transformaban poco a poco en una roca roja continua, palpitante, que se retorcía con algún flujo interno.
El olor que emanaba de ahí era, al mismo tiempo, embriagador y repulsivo, floral y putrefacto, como un ramo de lilas creciendo sobre carne podrida en lugar de tierra. Y si inclinaba la cabeza en el ángulo justo, lo veía. Al final de esa espiral, a kilómetros de distancia, estaba Junior, pero estaba enojado conmigo. Negó con la cabeza, desaprobando, y, en ese instante, las manos negras me soltaron. Se desvanecieron en la nada. Caí unos 3 metros, aterrizando sobre la leña. Mi muñeca se partió en pedazos contra el suelo. Doreen debió haber descubierto algo en estos últimos días, algo que le permitió ser aceptada por Junior, algo que yo aún no sabía. Tal vez solo es cuestión de tiempo. La práctica hace al maestro, después de todo, y a Doreen solo le tomó unos días de práctica encontrar las profundidades. No debería tardar mucho en alcanzarla.